Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del Evangelio de Juan en el capítulo 19. Nuevamente queremos invitarte a que traigas tu Biblia para que puedas leer este capítulo junto con nosotros. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios fiel y verdadero, y en este día te damos toda honra y toda gloria y toda alabanza. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento en este estudio. Abre nuestros corazones. Permítenos recibir tu palabra en nuestros corazones, Señor, para ponerla por práctica y por obra en nuestras vidas. Bendice a todos nuestros amigos que forman parte de esta transmisión en el día de hoy. Te damos toda honra y toda gloria. Reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los Judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo ningún delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo aún más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, al César se opone. Entonces Pilato, cuando oyó esto, llamó fuera a Jesús, y sentado en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. En el video anterior estudiamos que Jesús fue arrestado estando con sus discípulos en un huerto. Esto por medio de Judas, quien entró en acuerdo con los principales sacerdotes y las autoridades. Judas, quien conocía aquel huerto, se acercó allí con una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes para finalmente capturar a Jesús. Luego de su arresto, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote para ser interrogado acerca de la doctrina que predicaba a sus discípulos. Pedro, negando al Señor 3 veces, cumplió la profecía que el Señor le había mencionado en el capítulo 13, versículo 38. Luego, al salir de casa de Caifás, sumo sacerdote de aquel año, sería llevado ante Poncio Pilato,
prefecto romano, para ser juzgado y condenado a muerte. Pero antes, Pilato entablaría una conversación con Jesús por motivo de la acusación que el pueblo traía sobre él, dando como resultado que no se halló ningún delito en Jesús. Pilato intentó dejar ir libre a Jesús, utilizando como recurso la costumbre de soltar a un preso en la Pascua, de esta manera dejándoles a escoger al pueblo entre Jesús y un ladrón llamado Barrabás. Pero todo el pueblo se mantenía empeñado en crucificar a Jesús, por tanto escogieron a Barrabás para ser dejado en libertad. Observamos desde el versículo 1 que en vista de que el pueblo escogió a Barrabás para ser dejado en libertad, Pilato tomó o dio instrucción de azotar a Jesús. En los versículos 2 y 3, aquellos soldados romanos quienes azotaban a Jesús entretejieron una corona de espinas y la colocaron en su cabeza. Vemos en este mismo versículo que adicional también le vistieron con un manto de púrpura para burlarse de él, dándole sarcásticamente le decían: «Salve, Rey de los judíos». En el verso 4, luego del azote dado al Señor, Pilato nuevamente sale al pueblo judío diciéndoles: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Llama la atención la actitud de Pilato que hemos estado viendo desde el capítulo anterior. A pesar de que el pueblo tenía el empeño de matar a Jesús, Pilato en cierta forma les presentaba resistencia al no hallar delito alguno en Jesús, buscando la forma de dejarlo ir en libertad. Pero desde un inicio trató de usar el recurso de la costumbre de liberar a un preso en la Pascua. Luego llegó a azotarle para no llegar hasta el punto de matarlo. Pero aún con esto, el pueblo no quedó satisfecho. Seguimos en el versículo 5, en donde Jesús salió ante la multitud, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, cuales les pusieron los soldados en el versículo 2. Luego Pilato clama al pueblo diciendo: «Aquí está el hombre». Al ver a Jesús, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: «Crucifícale». En respuesta, nuevamente vemos que Pilato tenía todas las intenciones de no matar a Jesús. Por tanto les dice: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo ningún delito en él». Continuamos en el versículo 7, en donde el pueblo replica que, de acuerdo a la ley, Jesús debía morir por el hecho de hacerse a sí mismo hijo de Dios. Al escuchar esto, Pilato tuvo aún más miedo. Las intenciones de Pilato no eran malas, pero la presión del pueblo era fuerte, por tanto se llenó de temor, como nos muestra el versículo 8. Pues, entrando nuevamente en el pretorio, vuelve a interrogar a Jesús, primero preguntándole: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Continúa insistiendo al decir: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Vemos en los versículos 9 y 10 finalmente que Jesús responde en el versículo 11 diciendo: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Esto lo vemos en el versículo 11. En los versos 12 y 13 se ratifica que Pilato tenía las intenciones de soltar a Jesús, pero el pueblo le chantajeaba diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, al César se opone». Al decir estas palabras, llevó fuera a Jesús y se sentó en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabata. Pues Pilato no hallaba ningún delito en Jesús, por tanto no quería tener participación en su muerte. Aunado a esto, también la esposa de Pilato había padecido aquel día en sueños por causa de Jesús. Por tanto, estando Pilato en el tribunal, le mandó a decir que no tuviese nada que ver con el mal juicio que se estaba realizando sobre Jesús, por el hecho de que Jesús era justo. Nos cuenta el versículo 14 que era la preparación de la Pascua,
Y como a la hora sexta, Pilato sale ante la multitud y les dice: «He aquí vuestro rey». Sin embargo, los principales sacerdotes dieron voces mencionando que no tenían más rey que César, desechando a Jesús y pidiendo que fuera crucificado. Así que finalmente en el versículo 16, Pilato termina cediendo ante la presión del pueblo, entregándolos a ellos para que fuera crucificado en el lugar que vamos a ver más adelante. Seguimos leyendo en el versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron pues también la túnica, la cual era sin costura, y de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon con vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Seguimos en el versículo 17, en donde Jesús, cargando su propia cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, pues en este lugar crucifican a Jesús, clavándolo sobre un madero. Nos cuenta este versículo que Jesús fue crucificado juntamente con otras 2 personas, estando los otros 2 a los extremos de la cruz de Jesús. Seguido en los versículos 19 al 20, Pilato escribió también un título que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, para colocarlo sobre la cruz del Señor. El título estaba escrito en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Muchos de los judíos leyeron este título, debido a que el lugar en donde Jesús fue crucificado se encontraba cerca de la ciudad. Pues al ver este título, los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, pues que no escribiera que él era el rey de los judíos, sino que Jesús había dicho que él era el rey de los judíos. Respondiéndoles Pilato, hace caso omiso a sus palabras, diciéndoles: lo que he escrito, he escrito. Continuamos en el verso 23. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron su vestimenta y la partieron en 4 partes. Luego tomaron también su túnica, diciendo entre ellos: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién sería. Pero aún este hecho, aunque parece insignificante, aconteció de esta forma para dar cumplimiento a una profecía, la cual se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 18,
David lo mencionó de la siguiente manera: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Seguido en el versículo 25, vemos que estaban junto a la cruz de Jesús su madre, María, la hermana de su madre, quien también se llamaba María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver Jesús a su madre y al discípulo aquel que él amaba, este es el discípulo llamado Juan, el mismo escritor de este libro, que se encontraba presente en aquel momento, pues dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Luego dijo después al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquel momento este discípulo la recibió en su casa, como vemos en el versículo 27. Entre los versículos 28 y 29 vemos que sabiendo Jesús que toda la obra que el Padre entregó en sus manos para hacer en el mundo había sido consumada, dice las siguientes palabras: pues para que se cumpliese la escritura en el libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 21. David lo mencionó de la siguiente manera: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Pues en aquel lugar tenían una vasija llena de vinagre. Ellos, mojando una esponja y poniéndola en un hisopo o una especie de varilla, se la acercaron a Jesús a la boca. Realizando este acto, vinieron a dar cumplimiento a esta escritura. Terminamos este segmento en el versículo 30, observando que luego que Jesús hubo tomado el vinagre, dijo las siguientes palabras: consumado es. Luego de esto, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, viniendo a ser el momento preciso de la muerte de Jesús. Seguimos leyendo en el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato para que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque también aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Continuamos en el versículo 31, y debido al hecho de que era la preparación de la Pascua de los judíos, rogaron a Pilato para que fueran quebradas las piernas de los presos crucificados, a fin de que no quedasen en la cruz, porque era el día de reposo. Vemos en el versículo 32 que Pilato accede a realizar su solicitud, enviando a los soldados a quebrarles las piernas. Observamos también que quebraron las piernas al primero, luego al otro de los que habían sido crucificados juntamente con Jesús. Seguido entre los versículos 33 al 34, al momento de que se aproximaban a Jesús, le vieron ya muerto, por tanto no le quebraron las piernas. En cambio,
uno de los soldados lo que hizo fue abrirle el costado con una lanza. Pero vemos en este mismo versículo que al abrirle el costado salió de Jesús sangre y agua. Pero todo esto aconteció también de esta manera para dar cumplimiento a las siguientes escrituras mencionadas entre los versículos 36 al 37. Primero, que no sería quebrado hueso suyo. Esto se encuentra en el libro de los Éxodos, capítulo 12, versículo 46. Dice de la siguiente manera: se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Luego otra profecía que dice: mirarán al que traspasaron. Esto se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías lo mencionó de la siguiente manera: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Regresamos al versículo 35, en donde el escritor de este libro, el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, da testimonio de haber presenciado todas las cosas, respaldando la veracidad de su testimonio, para que todos aquellos quienes leyeron sus escritos pudieran creer. Continuamos en el versículo 38 y observamos que después de que estas cosas hubieron sucedido, había uno llamado José de Arimatea, quien era seguidor en Jesús, en secreto por miedo a los judíos. Pues este José, acercándose donde Pilato, le rogó que le fuera permitido llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Así que entonces José tomó el cuerpo de Jesús y se lo llevó para ser sepultado. En el versículo 39, nuevamente aparece en la escena Nicodemo, aquel fariseo que vino a Jesús de noche, reconociendo que había venido de Dios como maestro, porque nadie podía hacer las señales que Jesús hacía si Dios no estaba con él. Como vimos en el capítulo 3, pues vemos que Nicodemo se aproximó también al lugar, trayendo un compuesto de mirra y de aloes. Tomando estas especias aromáticas, envolvieron el cuerpo de Jesús con un lienzo, de acuerdo a la costumbre de sepultura entre los judíos. Terminamos entre los versículos 41 y 42, donde se nos describe el lugar en donde Jesús fue sepultado. Cerca de aquel área en donde fue crucificado había un huerto, y en este huerto un sepulcro nuevo, en el cual nunca habían colocado ningún muerto anteriormente. Por este motivo y por la urgencia de preparar la Pascua de los judíos, aprovechan este sepulcro cercano disponible y pusieron dentro el cuerpo de Jesús. Terminado este capítulo 19, observemos los puntos más sobresalientes. Número 1. Jesús es azotado por Pilato en vista de que el pueblo eligió a Barrabás para ser dejado en libertad en la Pascua. Pilato luego tomó a Jesús y le azotó. Durante este suceso, los soldados romanos vistieron a Jesús con un traje púrpura y pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, dándole bofetadas y escarneciéndole en burla, haciéndole reverencia, diciendo: salve, Rey de los judíos. Número 2. Luego de Jesús ser azotado, es presentado nuevamente ante el pueblo, pero los principales sacerdotes, al verlo, dieron voces pidiendo de que fuese crucificado. Pero Pilato les presentaba resistencia, debido al hecho de que no encontraba delito alguno en Jesús. Pero los sacerdotes argumentaban que de acuerdo a la ley de los judíos, Jesús debía morir por haberse hecho a sí mismo Hijo de Dios. Número 3. Ante la presión del pueblo, finalmente Pilato entrega a Jesús ante el pueblo para ser crucificado. Jesús salió cargando su propia cruz, siendo guiado por los soldados romanos hasta el lugar de su crucifixión y muerte, llamado la calavera y en hebreo Gólgota. Número 4.
Luego de que los soldados romanos hubieron crucificado a Jesús, tomaron su vestido y hicieron 4 partes. Tomaron también su túnica y echaron suertes sobre ella, para dar cumplimiento a la profecía del libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 18. Número 5. Sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo las palabras: tengo sed. También para que se cumpliese la escritura en el libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 21. Número 6. Observamos la muerte de Jesús en el versículo 30. Luego de haber tomado el vinagre, dijo las siguientes palabras: consumado es. Y después de haber inclinado la cabeza, entregó el espíritu, muriendo al instante. Número 7. Luego de su muerte, los soldados empezaron a quebrar las piernas de los crucificados, por solicitud de los judíos. Empezaron a quebrar las piernas de los 2 ladrones crucificados juntamente con el Señor, pero al llegar donde Jesús, le vieron ya muerto, por tanto no le quebraron las piernas. En vez de esto, un soldado romano tomó una lanza y abrió el costado de Jesús, saliendo de éste sangre y agua. Estos 2 sucesos dieron cumplimiento a las profecías del libro de los Éxodos, capítulo 12, versículo 46, y Zacarías 12, versículo 10, respectivamente. Número 8. Jesús termina siendo colocado en un sepulcro que se encontraba cerca del lugar en que fue crucificado. Debido a la urgencia de preparar la Pascua, uno llamado José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús para llevarlo a este lugar, y el fariseo llamado Nicodemo también ayudó a la preparación del cuerpo del Señor, trayendo especias aromáticas, entre ellas un compuesto de mirra, aloes, para envolver el cuerpo del Señor en un lienzo. Te agradezco por formar parte de este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.